si ustedes tuvieron oportunidad de mirar un poco el material de lectura, lo que vamos a hacer a continuación es ir más o menos siguiendo algunas de las figuras que teníamos en él. Pero antes no es que voy a hacer una presentación, sino que vamos a discutir un poco, como les decía, no quisiera, lo que quiero no es dar una clase. Entonces, y como para empezar, una de las cosas, como les comentaba, lo que más nos va a interesar es hablar de eficiencia en el uso de la radiación. Y como les comentaba recién, ese término o esa variable no es otra cosa que la relación entre la producción de biomasa o de rendimiento, ahora lo vamos a discutir, y la salida de agua a través del cultivo, que puede ser solo a través de las plantas y en la transpiración, o eso que en clima seguramente, y ahora lo repasamos, de ahí deberían traer el concepto, la evapotranspiración, que sería la suma de la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo. Desde un punto de vista teórico y conceptual, la mayor parte de lo que vamos a analizar se resume en esta figura, como les decía. Pero la integración para poder verdaderamente hacer un uso agronómico y después ustedes tener más herramientas con las cuales analizar el efecto de las prácticas agrícolas sobre la eficiencia en el uso del agua en las materias que siguen, algo vamos a hacer acá con algunos problemas, pero lo van a ver en mucho más detalle, sobre todo en producción de granos. Lo que vamos a hacer es tratar de repasar algunos conceptos que lo que hacen es modificar el valor que uno pone en el eje X, porque en sí este aspecto de la eficiencia en el uso del agua no tiene mayor dificultad ni ninguna cosa compleja. Lo complejo agronómicamente es entender o cuantificar bien la pérdida de agua del sistema, como les decía, ya sea a través exclusivamente de las plantas o a través de todo el cultivo, que es eso que llamamos la evapotranspiración. Y entonces, una vez puesto el objetivo de estas dos clases, me gustaría escucharlos a ustedes que me comenten qué entienden por evapotranspiración, que es un concepto que está en el clima, y cómo la cuantificarían, qué es lo que saben, qué es lo que han aprendido en materias previas o lo que han leído para esta clase, a ver qué es lo que pueden comentar. ¿Qué entienden por evapotranspiración? Ya les dije, bueno, es la suma de la transpiración y la evaporación, pero ¿qué aprendieron en clima? ¿Cómo la estimaban? ¿Por qué era importante conocer la evapotranspiración? Porque hasta donde yo recuerdo esa materia, una parte no menor está orientada a ese concepto. Me acuerdo que se estimaba no sé cómo se dice, pero era el que había creado eso o el que había hecho el estudio era Tordway y no me acuerdo el apellido del otro que hacía la estimación. O sea que está muy bien, Astrid, y ahora vamos a ver algunas de esas fórmulas. Pero fíjense cómo serán las fallas del aprendizaje, que uno se acuerda de las cosas como si se estuviera refiriendo a la revista Hola. Y Astrid se acuerda de algo, todos los demás están en silencio. Nos acordamos de los ricos y famosos y no nos acordamos de los conceptos. Es una tragedia de la educación argentina, sin duda. Y es difícil, fíjense que vamos a intentar cambiarlo en tercer año de la universidad. Trágico, verdaderamente trágico. Pero bueno, a ver, está fantástico, Astrid. Exactamente, hubo algún señor llamado Thornwaite, y bueno, el más célebre, porque si es acá, si lo hiciéramos por Instagramers, el Instagramer más célebre seguramente sería Penman. Después vendrían acompañado por el señor Montiz, ahí tendrían un dúo. Y por ahí Thornwaite, por ahí.
Penman era el otro. Penman, sí, Penman es Sí. una celebrity, es como el Rolling Sí. Stone de la evapotranspiración, sí, sí, seguro. Y entonces, ¿para qué aprendimos eso? Porque que nos queden los nombres de los que estimaron algo, verdaderamente es de poco valor, porque hoy ponemos dos nombres y ya sabemos el qué, pero O porque había varios también. ¿para qué nos interesa? ¿Qué uso hacemos de ella? ¿Sería el consumo de agua tanto en la planta como en el suelo? Exacto, es la suma, ¿no? de las dos vías de salida de agua del sistema, la transpiración desde las plantas y la evaporación del suelo. Pero ¿por qué nos interesa el consumo de agua? O en clima, ¿qué era lo que hacían con ese dato? Hay una que es potencial y otra que era la real, digamos. Ajá. La potencial. Bueno, muy bien. Una es la evapotranspiración potencial. Y la otra, la potencial no es real. Digamos, a campo rara vez se da, pero sería real. Lo que pasa es que la potencial sería todo lo que demanda la atmósfera y la real es en condición de cultivo. Más o menos bueno, lo que pasa es que ahí hay dos cosas. No es que la potencial no sea real. La potencial está representando algo, no solamente la situación de potencialidad. Si no falta agua en el suelo, estimamos un valor de pérdida de agua de un sistema. ¿De qué sistema? Porque en realidad la potencial no es que no sea real, sino que refleja a un sistema. ¿Qué sistema? Cuando uno dice evapotranspiración potencial, ¿de dónde sale ese dato? Y la atmósfera demanda, digamos, depende de la cantidad de humedad que hay en la atmósfera y el sistema suelo-planta es todo lo que pueden brindarle a la atmósfera, me imagino, sin ningún tipo ¿Y qué sistema suelo-planta? ¿Cualquiera? No, había una... Para considerar la potencial había... O sea, no se consideraba si mal no recuerdo, creo que el tipo de cultivo no creo que no se consideraba, o había un estándar, me parece. El cultivo iba a estar en humedad óptima. ¿Era un cultivo? ¿Cuál era ese cultivo? Un cultivo de alfalfa, ¿no era? Creciendo activamente. Creo que tenía, claro, o sea que es una especie perenne, porque ¿qué objetivo tiene estimar una evapotranspiración potencial? Ya lo dijeron por ahí, es una referencia. Y si es una referencia, tiene que ser para cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que crezca en cualquier época del año. Y no nos serviría algo anual. Porque, ¿qué hago? ¿Elijo de referencia algo de verano? ¿Elijo de referencia algo de invierno? No serviría. Entonces, se utilizaba como referencia algo perenne, que esté creciendo todo el año, y por eso lo que se elegían eran algunas especies, como dijeron por ahí, podía ser alfalfa, no es normalmente solo alfalfa, porque si no estaría restringido bastante al verano, porque habría muchos ambientes donde la alfalfa en invierno no estaría creciendo, ¿no? Sí, y una pregunta, ¿el suelo tenía que estar a capacidad de campo o estoy mezclando? Con el suelo cercano a capacidad de campo, con un suelo además característico del lugar donde estamos queriendo estimar la evapotranspiración potencial. Y ahora vamos a discutir por qué, porque los suelos obviamente no son los mismos en cualquier lugar del planeta, ¿no? Y sin embargo uno tiene datos de evapotranspiración potencial para cualquier lugar del planeta, ¿sí? Ahora, lo más común era tener, si uno usaba un cultivo de referencia, ¿cómo obtenía ese dato? Y después vemos a qué vinieron Penman, Montis y toda esa gente, ¿no? Y de forma experimental estaba el evapotranspirómetro, creo que se llama, o no me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero... Un lisímetro. Lisímetro. Muy bien, ahí vieron cómo se acuerdan de algunas cosas. Muy bien. ¿Y qué era un lisímetro? Es un evapotranspirómetro, está bien, es una buena analogía, es un sinónimo, porque en definitiva vamos a mirar la evapotranspiración, pero como la vamos a mirar de un cultivo, de una mezcla de cultivos, en realidad es como una pastura consociada,
Por eso normalmente se usan festuca y alfalfa, las dos. Y entonces se tiene, a veces se usa festuca sola, porque la festuca, bueno, se puede usar una especie que si crece a lo largo de todo el año no es tan grave, pero en general se usaba alguna mezcla, aunque no es raro, no era raro tener evapotranspirómetros exclusivos de alfalfa, exclusivos de festuca. Muy bien. Y entonces uno tenía a lo largo de todo el año una estimación del consumo total de ese sistema, que a su vez no se lo dejaba andar de cualquier modo, ¿no? Se mantenía más o menos una misma altura, en buena cobertura. Si es en buena cobertura, de lo que ya aprendimos en carbono, las dos componentes de la evapotranspiración, ¿cuál estará priorizada? La evaporación. La transpiración. La transpiración, o sea, lo que sale desde las plantas. Si fuera la evaporación, es la pérdida del suelo. Y si hay una buena cobertura, sin saber nada todavía, ahora lo vamos a discutir, ¿habrá mucha pérdida desde el suelo? Si estamos en el IAF crítico. No es cierto, porque si la principal fuerza motriz del proceso es la radiación y hay poca carga, en cualquier superficie que miremos, o planta o suelo, hay poca carga, de esa superficie esperamos que haya poca salida de agua. Por lo tanto, si uno tuviera, vamos a sintetizar esto, si uno tuviera un lisímetro, realmente un lisímetro, y estuviera ese cultivo, esa especie perenne en las condiciones que normalmente se definen para los lisímetros, en buenas coberturas, con el suelo a capacidad de campo, estaría midiendo la evapotranspiración a lo largo de todo el año. Normalmente esos lisímetros, la realidad es que no hay muchos. Hoy hay microlisímetros, pero es un instrumental, entre comillas, bastante caro, porque imagínense que hay que recomponer el suelo del lugar para tener una representación correcta de la realidad, y en consecuencia se trata como de grandes piletones. Los originales eran como piletas de cemento donde uno tenía que poder poner un cultivo arriba, así que no eran pequeñas. Imagínense que era como tener una pequeña pileta de natación con el suelo del lugar reconstituido, y además abajo de todo eso, porque uno entra por una escalerita, porque eso tiene que tener un sistema de drenaje, balanza para poder estimar los cambios en el sistema, ¿sí? O sea que los lisímetros serían lo correcto, y esa sería una evapotranspiración potencial real, porque tendríamos un cultivo en realidad midiendo en cualquier lugar que pensemos hacerlo. Pero como eso es muy caro, lo que se hizo en muchos lugares donde existían los lisímetros, donde los lisímetros sí existían, era tratar de estimar ese valor, o sea, modelizarlo, observado y predicho, tratar de estimar ese valor con alguna fórmula. Y ahí aparecieron las personas que ustedes más recordaban, que son Penman, Thornway, Montis y toda esa gente. ¿Y qué hizo esa gente? Los escucho, no enmudezcan, por favor, que íbamos bien. ¿El coeficiente de cada especie para...? No, todavía no llegamos a esa otra palabra clave. Creo que estudió todas digamos, los fenómenos que afectan a la evapotranspiración. La radiación, la velocidad del viento, o la humedad de la atmósfera. Muy bien. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? ¿Y qué se hizo con eso? ¿Con eso qué se acuerdan de clima? ¿Qué significaba? ¿Qué usaban para estimar la evapotranspiración potencial entonces? Porque ahí viene, es una estimación, no porque no se pueda medir, sino porque medirla es caro. Entonces, ¿qué se usaba? Y es lo que usan las casillas meteorológicas, y es bueno saberlo, porque si uno no sabe lo que usa una casilla meteorológica, lo más probable es que después termine usando mal sus datos. Por ejemplo, para eso otro que creo que fue Lucas el que dijo, el coeficiente de cultivo. Ya vamos a llegar al coeficiente de cultivo. Pero ese coeficiente de cultivo sale de una relación
Y la relación tiene, entre otras cosas, a la evapotranspiración potencial, normalmente estimada con alguna fórmula. Y para usar un coeficiente de cultivo, ya vamos a ver cómo y dónde y para qué lo usarían, para hacer eso, una de las cosas importantes a saber es qué fórmula usa una casilla meteorológica, porque si no lo sabemos, muy probablemente hagamos un uso inadecuado del coeficiente de cultivo. Entonces, esas fórmulas, esos estimadores, ¿qué tenían esas fórmulas adentro? Ya un poco lo comentó Tomás. ¿Qué recuerdan? No quiero que recuerden la fórmula, ni remotamente, no se me ocurriría, pero ¿qué variables? ¿Por qué hay Penman-Montis, Thornweight, Priestley-Taylor? ¿Por qué? Me acuerdo que había una una consideraba, por ejemplo, la velocidad del viento. Ajá. Que era la más compleja. No todas las fórmulas incluyen las mismas variables, ¿sí? Y en definitiva, lo que estamos tratando Profe, perdón, pero yo me acuerdo que también lo que usábamos era que dependíamos de si era una localidad seca o una localidad húmeda para utilizar una fórmula o la otra. ¿Y por qué sería entonces eso? Ahí vamos por la cantidad de precipitación lo determinaba, hacíamos ese cálculo. Y la temperatura también. Pero no era por ese cálculo, ese dato está siempre. Uno lo que va a intentar hacer es estimar un consumo, es decir, ahora vamos a verlo, uno con todo eso hacía un cálculo que era un balance hídrico. Sí, para eso necesito la precipitación, necesito el almacenaje, necesito conocer el suelo porque voy a usar la variación de almacenaje, estamos de acuerdo. Pero eso sería como una estimación de la disponibilidad hídrica. Pero a eso lo voy a asociar luego, justamente por ello, necesito tener un estimador de la disponibilidad hídrica, porque lo voy a relacionar con esa demanda. Y lo que quiero es caracterizar la demanda. Para caracterizar la demanda, que es la evapotranspiración potencial en definitiva, voy a usar alguna fórmula. Y no todas las fórmulas son igualmente apropiadas para todos los ambientes. Por eso es que hay tantas fórmulas. Pero, sin embargo, hay algunas fórmulas que son más universales y aceptadas, y uno dice, bueno, seguro que si usa esta no me voy a equivocar, mientras que esta otra aproximación, cuidado, si voy a un ambiente árido, no me conviene. ¿Y eso por qué era? Por ejemplo, en la Patagonia servía la que incluía al viento. El componente aerodinámico. Claro, bueno, aerodinámico. Muy bien. Y eso es porque hay fenómenos, imaginen, el viento hace remoción de capa límite, y entonces, como en definitiva el proceso de pérdida de agua desde cualquier sistema, perenne, anual, lo que fuera, es un proceso de difusión desde la cámara subestomática hacia la atmósfera, que está siempre más insaturada, entonces, si hay un componente de remoción fuerte de esa capa límite, hay un gradiente de humedad permanentemente más elevado, y uno esperaría que haya más pérdida de agua desde las plantas. Mientras que si uno está en ambientes más, por ejemplo, marítimos de poco viento, con una humedad elevada, permanente en el sistema, el componente aerodinámico por ahí no es tan importante. Y al contrario, uno le dice, bueno, pero entonces siempre nos conviene usar la fórmula que más elementos que caracterizan al ambiente incluye. Y eso no necesariamente es así, porque uno tiene que recordar un principio básico de la modelización de cualquier cosa que estimamos mediante una fórmula, cualquier cosa mediante cualquier fórmula, que la cantidad de variables que uno pone para estimar algo también tiene un error asociado. Y si uno pone variables que tienen poco impacto, que tienen poco peso relativo, a veces introduce más error que el beneficio de estimación. Entonces, no necesariamente uno tiene que usar siempre las fórmulas más complejas. Entonces, habiendo hecho ustedes un repaso entre todos que les refrescó algunos conceptos de clima, todo lo que acabamos de más o menos hablar se resume en esta tablita que la tienen en ese capítulo, que no es nada de todo lo que vamos a hablar ahora,
es para estudiar, sino es para que puedan juntar a los jugadores en la cancha, para que no pongan al 9 a jugar de 2 ni de 5, ¿sí? Sino que intentemos tener una armonía de, ¿por qué estas cosas de suelo que aprendí que tienen que ver con estas cosas de clima y por qué las utilizo de tal o cual manera, ¿sí? ¿No? Acá solamente olvídense de tener que ir a repasar y estudiar en detalle la fórmula de Penman, y yo me la acuerdo, cuando la necesito voy y la busco en internet, ¿sí? Pero sí es importante el concepto. Entonces, el concepto es que uno normalmente, idealmente, lo que tiene es una evapotranspiración potencial de referencia, como dice aquí, están viendo, ¿no? Y están viendo el cursor, sí. Una evapotranspiración potencial de referencia. Normalmente eso sale, uno quiere emular a la naturaleza, ¿no? A la atmósfera como sistema físico. Entonces, lo que se utilizó originalmente eran esos lisímetros, como bien dijeron ustedes. Como les comentaba, como las cosas de clima tuvieron su origen principalmente en tratar de hacer comparaciones terrestres en distintos lugares del mundo. Por eso se trató de estandarizar la aproximación. Y los lisímetros y las especies que se cultivaban en ellos tenían un poco ese objetivo. Pero eran muy caros. Muchas veces hay un par de lisímetros, un par de estos tanques que les comento, en algunas estaciones experimentales y no en todas, y son bastante más caros. Entonces, a la par de esto, las estimaciones que se hacían reales de consumo o evapotranspiración potencial con estos lisímetros se asociaron a las variables del ambiente, como ustedes dijeron, y como bien recordaban, a distintas personas hicieron esos análisis. Uno también podría perfectamente, y después lo discutimos, estimar la evapotranspiración potencial usando un tanque australiano, usando un balde, ¿sí? Listo, pongo el balde y todos los días voy y miro los milímetros que se evaporaron. ¿Cuál sería la objeción o no, o el recaudo al uso de un dato de esa naturaleza? Por ejemplo, lo que se suele, y que suele estar como dato, evaporación de tanque clase A, que no es otra cosa que eso, un balde más o menos grande, ¿no? Un pequeño tanque australiano, más o menos grande. Esto es muy común de ver en muchos parques meteorológicos de cualquier estación experimental. Si uno no sabe nada, ¿qué recaudo tendría con un dato de evapotranspiración, que en realidad es un dato de tanque, como dice ahí? El evapotranspirómetro, bueno, mejor dicho, el tanque entrega todo lo que la atmósfera le demanda. En cambio, el cultivo cierra los estomas y si ante alguna condición que cambia, entonces no es siempre... O sea que uno a priori lo que sabe es que en un tanque clase A, como dice ahí, lo que tiene es agua, como se suele decir, agua en estado libre, o sea, sin ninguna restricción a cambiar de estado de líquido a gaseoso en función de la demanda que sobre esa superficie de agua libre ejerce la atmósfera. Mientras que a priori ya vamos a ver que a veces las plantas se comportan como una superficie de agua libre, mientras que uno a priori imagina, bueno, no, las plantas alguna resistencia ofrecen a ese, ya desde el momento en que imaginamos las plantas, el agua se mueve a través del xilema, los vasos del xilema son sumamente delgados y su diámetro es muy pequeño, uno imagina que eso ya no debiera ser igual a un tanque. Entonces, en principio dice, bueno, si a mí el dato de evapotranspiración que me pasan viene de un tanque, espero algo que está en estos datos. Fíjense que cuando se relaciona la medición que se hace con el tanque o con cualquiera de las fórmulas respecto al lisímetro verdadero, el que tiene las plantas creciendo, el tanque clase A es casi un 20% superior la pérdida de agua que uno estima, ¿sí? Es decir, si pongo el tanque clase A, o pongo un lisímetro con las plantas, desde el agua libre estaría viendo una pérdida de agua en la atmósfera un 20% superior que la desde un lisímetro, ¿sí? A través, como dice acá, como promedio de todo el año. En un mes de alta demanda, un 13%, los meses de más demanda, un 13% superior. O sea que ya sabemos que si uno tiene exclusivamente ese dato,
debiera tener un recaudo. Si pienso en plantas, eso va a ser demasiado. Y al revés, fíjense que ciertas fórmulas, por ejemplo, que las mencionamos, como Thornway o Priestley-Taylor, lo que hacen es al revés, tienden a subestimar al tanque australiano. Entonces, por el contrario, uno debiera pensar que si está usando estas fórmulas, probablemente en algunas circunstancias al tanque australiano, al lisímetro, probablemente esté subestimando lo que en realidad pueden llegar a ser las plantas si están bien provistas de agua. Y como habían ustedes también recordado, bueno, Penman, que es probablemente la fórmula más utilizada, a través de todo el año, e incluso en los meses de más demanda, es la que mejor simula a una cubierta vegetal uniforme, que es una mezcla de especies. Después vamos a ver qué hacemos con ese dato, por qué nos interesaba ese dato. Entonces, ese es más o menos lo que ustedes debieran tratar de recordar de esas estimaciones o aproximaciones a la evapotranspiración potencial. Primero, que lo que trata de caracterizar es la pérdida de agua desde una cubierta vegetal, no un cultivo, una cubierta vegetal que durante todo el año tiene una cobertura uniforme e importante del suelo y que vamos a ver ahora, a repasar cómo la usamos. Y que normalmente, como cuesta mucho tener eso a disposición, como para estimarlo bien, lo que tenemos es sucedáneos, que son fórmulas que suelen incluir, como ustedes bien dijeron, radiación, temperatura. Hay fórmulas más complejas, las de Penman en general lo son, tienen ese término aerodinámico, y como dice acá también el déficit de presión de vapor, que ya vamos a discutir qué estaría representando y por qué puede ser muy importante incluirlo en determinados ambientes, como dijeron ustedes. Yo me acuerdo que lo que hacíamos era cambiar, si estábamos no era la misma fórmula la que íbamos a usar en la zona húmeda o en la zona árida. Momento. En realidad, algunas fórmulas, por ejemplo, Priestley-Taylor es una fórmula muy simplificada. Si uno está en un ambiente con normalmente mucha humedad en el ambiente, no es una mala fórmula, va a emular bien a la evapotranspiración, a la evapotranspiración potencial de ese lugar. El problema es cuando la trasladamos a ambientes áridos, y como esto es el promedio de todos los lisímetros, un montón de lisímetros de alrededor del mundo, no sé si eran 100 o cuántos, lógico, en muchos lugares falla, pero no significa que sea una mala fórmula, lo que significa es que ojo donde la usamos. Por el contrario, hay algunas fórmulas, como les decía, la de Penman-Montis, por ejemplo, que es una fórmula que puede tener una validez mucho más amplia, porque habiéndose usado en este caso para estimar los datos de muchísimos lisímetros en condiciones muy diferentes, fue capaz de hacerlo bastante bien, porque en promedio, fíjense que es prácticamente da un valor casi idéntico al del lisímetro con plantas. Bueno, muy bien, entonces para eso ya tenemos más o menos recordado el concepto de evapotranspiración potencial, y todavía, ahora que juntamos algunas cajas, vayamos a para qué lo usábamos, ¿sí? ¿Para qué usábamos esa evapotranspiración potencial o para qué me puede servir? ¿Por qué queríamos saber esa evapotranspiración potencial? Suponiendo que ya sabemos, ¿no? Ojo, tengo que usar esta, o no, ojo, tengo que usar aquella. ¿Para qué quiero saber la evapotranspiración potencial? ¿Qué hacían con ella en clima? ¿Cuál era el paso siguiente en la ejercitación? Multiplicándola por el coeficiente de cultivo se sacaba la real, digamos, del cultivo. La del cultivo, real, acordémonos, porque a veces la real es un término feo, es como que lo único que no es real son las fórmulas. Las fórmulas sí, las fórmulas son estimadores. Ahora, si uno tiene una evapotranspiración potencial, no es que la evapotranspiración potencial no sea real, es la de un sistema en particular. Pero bueno, asumamos que la del cultivo. Muy bien, ¿y qué era ese coeficiente? Porque vamos,
teniendo la evapotranspiración potencial y el coeficiente de cultivo, me dicen ustedes, estimamos el consumo de un cultivo. ¿Y cómo era eso? ¿Y de dónde salía ese coeficiente? ¿O dónde voy y lo busco? ¿Para qué lo usaría profesionalmente? El coeficiente era propio de cada cultivo, teniendo en cuenta muy bien. la morfología, el tipo Muy de bien. cultivo, la especie. Muy bien, muy bien. Y o sea que, y es un valor constante a lo largo de todo el ciclo, varía, ¿cómo es? No, varía a lo largo del ciclo. Muy bien. Primero creo que llega a su máximo cuando, creo que era antes de floración o un poquitito más, y después cuando entraba en senescencia disminuía. Muy bien, bueno, muy bien. ¿Y qué relacionaba ese coeficiente de cultivo? ¿Relacionado un cultivo cualquiera con un cultivo de referencia, puede ser? O sea, con la evapotranspiración potencial. El dato de evapotranspiración potencial está en el denominador. Y en el numerador está, ¿qué cosa del cultivo? La memoria visual la tienen bien. O sea que el coeficiente de cultivo hace esto a lo largo del ciclo, ¿sí? Al principio es bajo, se estabiliza en un valor alto, y fíjense alrededor de 1 aquí, por un periodo bastante largo, y ahora podemos discutir por qué, y después, como bien dijo su compañera, disminuye asociado con la senescencia, porque si este es un cultivo que tuvo 150 días, 140 de soja o de trigo, hay variación entre las especies, sí, pero el patrón general, que es lo que más nos importa en este curso, después para riego les podemos dejar que indaguen en las particularidades, pero el patrón general es bastante parecido, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver? Ese patrón va aumentando, se estabiliza y vuelve a bajar. ¿Por qué es bajo al principio del cultivo? Fíjense, el día desde la siembra, el KC 0,3. ¿No era porque está relacionado con el índice de área foliar? O sea que esto guarda una relación bastante, es como que va copiando la evolución del índice de área foliar, ¿no? Uno puede imaginar que a medida que va generándose más área foliar, va aumentando ese índice de área foliar, generándose la cubierta del canopeo más importante, aumenta el KC. Y luego, a medida que el área foliar CNS, como bien dijeron, va disminuyendo. Pero, en definitiva, el KC, que es el que nos interesa a nosotros como herramienta, nos lo da alguien que lo que hizo fue, alguna vez en su vida, medir ¿qué? Porque, bueno, la evapotranspiración potencial puede venir de una casilla meteorológica, o puede venir, es decir, de fórmula, de un lisímetro, es decir, eso uno lo puede obtener, pero ¿qué cosa hubo que medir para tener un KC? Un coeficiente de cultivo. ¿Qué relaciona? En definitiva, ¿qué despejamos de esta fórmula? ¿Qué es este ETC? La evapotranspiración del cultivo. Exactamente. ¿Alguien tuvo que medir alguna vez en el lugar que nos interesa? Si a mí me interesa un cultivo de soja en Salta, para hacer las cosas bien, alguien debió haber medido alguna vez el consumo de agua real de un cultivo de soja en Salta, y asociado ese consumo con la evapotranspiración potencial de ese ambiente. Porque, y de ahí surge el KC, de la relación entre estas cosas, la evapotranspiración real del cultivo con la evapotranspiración de referencia. Y si uno va haciendo ese cociente a lo largo de todo el ciclo,
obtiene valores de Kc cuyo patrón estacional sería este que vemos acá. ¿Esto qué nos está diciendo? Que cuando el cultivo alcanza valores de índice de área foliar elevados, o sea, cuando estamos en valores cercanos al IAF crítico, como vimos en carbono, el consumo de agua de un cultivo es, al menos para estos datos que son de pergamino, datos clásicos e históricos, el consumo de agua de un cultivo de soja o trigo es prácticamente idéntico al de el cultivo de referencia, que puede ser un cultivo real, o bien al que me da alguna de las fórmulas de las que vimos antes, ¿sí? Y antes de eso, ¿por qué? ¿Qué significa que cuando siembro es 0,3? Porque no es 0, ¿por qué no es 0? Podría ser 0, pero al menos para, como se hizo acá, no es 0. ¿Por qué? ¿Qué está reflejando eso? Cuando recién sembramos, o recién emerge, días de la siembra, dice. Que hay una transpiración en el suelo, puede ser. Y hay evaporación. Porque está el componente de la evaporación del suelo. Exactamente. O sea que si uno tuviera en el cultivo un suelo también cercano siempre a capacidad de campo, bueno, ahí en realidad tendría pérdidas importantes por evaporación, aunque no haya una cubierta vegetal transpirando. Entonces, hay valores de Kc, no son nulos los valores de Kc. Ahora, si yo pusiese algún rastrojo en cobertura importante, por ejemplo, porque muchas de estas cosas se hicieron para sistemas de laboreo tradicional, y ahora vamos a ver algunos datos, pero cuando ya hay cobertura de rastrojos importante, como les decía, no 3 palitos, pero una cobertura de rastrojos importante, esto probablemente debiera corregirse. Pero lo más importante y lo que nos suele interesar es lo que pasa aquí justamente. Antes de eso, ¿y para qué usamos este Kc? Bueno, ahora ya sabemos de dónde sale. ¿Alguien midió alguna vez el consumo real de la especie que nos interesa? Se tiene la evapotranspiración, la asoció con la evapotranspiración potencial del mismo año, obviamente, el mismo momento en que estaba haciendo las mediciones de consumo del cultivo, y obtuvo un valor de Kc. ¿Y para qué nos interesaba eso entonces? Porque ahora viene el camino inverso. Ya está alguien, en el INTA X allá arriba, en alguna universidad, en donde sea, alguien hizo esos estudios, como acá estos de Pergamino, como estos de Balcarce en esta tabla, y hay valores de Kc disponibles para algunos ambientes. Muy bien. Entonces, ¿por qué nos interesaban a nosotros? En clima alguna pista nos dieron, y después más adelante lo van a ver claramente en riego. Pero aunque sea para que no quede, imagínense que si lo dejamos perdido en clima y lo retomamos en riego, para cuando llegan a riego, se quieren suicidar, ustedes y los profesores. No, dicen, ya nadie se acuerda de nada. Así que vamos a repasarlo, aunque sea un poquito, como para que no quede tan lejos en la memoria. ¿Para qué lo usábamos? ¿O para qué nos decían en clima? Seguro han hecho una ejercitación usando algo de esto. Ahora lo que tenemos, ya sabemos de dónde salió el valor de Kc. Bueno, ahora estamos, supongamos, en un lugar fácil, en un lugar de esto, estamos en la zona templada central, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, o sea que este dato, si fuera de Pergamino, es válido, como Kc. ¿Qué hago con eso? ¿O para qué me servía? Y un cultivo de soja, por ejemplo, ahí está. Tengo el Kc de soja para este ambiente. ¿Para qué se usaba? ¿O para qué lo usarían? No tenemos que repetir lo que hicieron como ejercitación. Para conocer la demanda de agua. Para conocer la demanda. Pero la demanda no era la evapotranspiración potencial que caracterizaba la atmósfera. Eso sale de una casilla meteorológica. O sea que supongamos que o bien tenemos los datos de una casilla meteorológica propia o cercana, de un aeroclub, de un INTA, de una universidad, de algún lado, de alguna empresa que mide, lo tenemos. Después les puedo mostrar una página de donde uno
baja datos de evapotranspiración potencial históricos de varios lugares. Para este que tenemos, decir, bueno, bárbaro, accedo a datos de demanda. Entonces, tengo demanda, tengo el KC, ¿qué hago con él? ¿Para qué puedo querer eso? ¿O para qué? Para saber, perdón. ¿Escucha? ¿Noel? No, sí. No sé quién No sé quién habló. está. Vi moverse Noel. Yo tengo recuerdo que tenía relación, si mal no recuerdo, con lo que era la resistencia estomática. Después vamos a la fisiología. Pero como, ¿para qué? En forma práctica, ¿para qué aprendimos estos conceptos? O al menos para qué nos dijeron que nos podían servir. Pues por algo nos lo enseñaron. Con algún objetivo práctico. ¿No podríamos comparar las precipitaciones, digamos, de la zona con el consumo de agua para ver si aplicar riego o no? Pero entonces no necesitaba ni la evapotranspiración potencial ni el KC, voy y los comparo. Tengo algún dato real de consumo y tengo algún dato, el dato de lluvia seguro. O de lluvias históricas, quiero decir, ¿no? Pero acá la pregunta es, pensemos lo que estamos mirando y qué suele ser lo que nos falta. Supongamos estamos por decidir si regar o no. ¿Sí? Alguien está haciendo, le digo, esto lo van a analizar con detalle en riego. Pero supongamos la situación, que estamos por analizar una inversión de riego, ¿sí? Es una inversión costosa, ¿sí? ¿Uno con qué objetivo va a regar? Con el objetivo de mejorar los rendimientos, que los rendimientos pasen de valores cercanos a los valores de secano, que por lo general sabemos que están penalizados en cantidad variable por la oferta hídrica, a valores más cercanos a la potencialidad de un ambiente, ¿no? Porque voy a regarlo. Muy bien, fantástico. Entonces, ¿cómo decido? ¿Riego, no riego? Con estos elementos, porque ahí viene, esa es una pista de para qué me sirven estas cosas. Porque dato de consumo no es un productor, jamás en su vida midió el consumo de nada, ¿sí? Sin embargo, hay elementos, no hace falta que los mida, por supuesto que no. Justamente, ¿qué hacemos con esto? Ya imagínense que ustedes están en un ambiente, que no para todos tenemos esa suerte, en una situación en la cual el dato de la evolución del KC, como les decía, lo tienen. Datos históricos de evapotranspiración potencial de ese ambiente también los tienen, porque hay una estación experimental cerca, hay un aeroclub cerca. Normalmente una estación experimental tiene algún dato de evapotranspiración potencial. Tenemos esas dos cosas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué estimamos nosotros ahora? ¿Qué nos permite estimar el KC y la evapotranspiración potencial histórica de un lugar? La absorción de agua por el cultivo. Perdón, Noel, repetí, por favor. Perdón. Sí, repetí que no. La absorción de agua por parte del cultivo. El consumo, eso que llamamos la evapotranspiración. Es decir, normalmente este KC lo hace alguien que puede medir en diferentes años y sacar alguna estimación que no sea de un solo año, el consumo de un cultivo. Se tienen también los datos de evapotranspiración de esos mismos años. Con esas dos cosas, alguien hizo estas relaciones, que además seguro, seguro no, esto simplifica una serie de puntos con su variabilidad, etcétera, pero el patrón que se obtuvo es este. Entonces ahora es al revés, ahora yo no tengo nada, yo no medí ningún consumo en este campo en que el señor Pérez quiere estimar si vale si paga o no riego, ¿sí? Si la producción de los cultivos que hace normalmente en la zona central, maíz, soja, trigo y demás, en su rotación, esos son los que pagan poner un riego o no. Entonces, en realidad, lo que yo tengo ahora es el dato de KC y tengo para ese ambiente una serie histórica de evapotranspiración potencial. ¿Por qué? ¿Esperamos que todos los años el consumo de un cultivo sea igual? Supongamos que arrancamos. Bueno, vamos a hacerlo primero para un cultivo de maíz. Ya que estamos en la época de siembra de un maíz, supongamos que es ese cultivo.
Muy bien, yo empiezo siempre. La fecha de siembra normalmente de este señor es entre fin de septiembre, principios de octubre. Todos los años espera obtener lo mismo, aún si riega. No. Para mí no, como que va a variar dependiendo del clima, de la especie. Sí, del clima seguro, ahí está. Y la especie ya está, es maíz. ¿Por qué va a haber variabilidad interanual para un cultivo de maíz, aunque esté regado y fertilizado? ¿De qué va a depender? Porque si no, sería una plancha. Todos los años esperamos lo mismo. Si riego y fertilizo, listo, pido mancha, no toco más, siempre rinde 15 toneladas. ¿Es así? Van a variar las precipitaciones y va a Sí, variar voy a regar, no me preocupan. No, las propiedades del suelo. El suelo está ahí, es el que tengo, un argidol típico serie pergamino, que lo manejé regio y lo fertilizo, no le va a faltar nada. Y no todos los años son iguales, la misma temperatura o el frío, el viento, no sé, que haga más frío. ¿Qué es lo más importante? No me tira así el frío, el viento, las olas y el viento, ¿no? Ah, perdón, pero bueno, condiciones climáticas. De todo lo que aprendieron, que es lo más importante. Condiciones climáticas que varían de... No, saquemos la guitarra. Hago la pregunta para orientarlos. A ver que quiero creer que después de haber visto tanto carbono, dependiendo la especie que uno elija, pero supongamos que elijo el cultivo de maíz, después podemos hacer lo propio para trigo y la misma discusión, hay ambientes en los que sí, probablemente hay mucha más estabilidad interanual para un cultivo que se va a regar y fertilizar, es decir, para un cultivo en el cual no le va a faltar nada, es decir, vamos a hacer una gran inversión, esperamos obtener rendimientos que la justifiquen. Y no obstante, si yo hago ese análisis para un ambiente, por ejemplo, de la zona central más productiva de Argentina, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, hay una variabilidad interanual diferente a que si hago lo mismo para un maíz en Chile. A la misma latitud. Acá me voy así, 33 grados, 34, lo que fuera, y no espero obtener la misma variabilidad interanual de un maíz regado, fertilizado, en un muy buen suelo, etc. ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Hagamos hacia atrás de lo que aprendieron de carbono. ¿De qué dependía el rendimiento? Que hemos hecho ejercicios que tenían cultivos regados y fertilizados. ¿Con qué estaba asociado el rendimiento? Fuertemente. Con la biomasa producida. Bueno, muy bien. ¿Y se acuerdan, por ejemplo, para trigo, lo tienen en la guía de carbono, para 3 ambientes, Balcarce, Pergamino, Paraná, había una variabilidad de rendimiento importante, ¿y con qué estaba asociada? Esa biomasa, como bien dijeron. ¿De qué depende, en definitiva? Puede ser por la eficiencia en el uso, bueno, en ese caso de la radiación y en este caso sería en el agua. Puede ser con la apertura de estomas y cómo toma carbono, digamos, de... O sea, muy grosero. ¿Qué estamos cosechando, en definitiva? Si cosechamos biomasa, ¿y esa biomasa de qué dependía? De la fotosíntesis. ¿Y esa fotosíntesis de qué dependía? Principalmente en el sistema cultivo, no en la escala de la hoja. Y de la disponibilidad de agua, no falta el agua, no faltan nutrientes, en condición potencial. ¿De qué dependía? Es lo mismo de la radiación. Gracias, por favor. Sí, entonces la variabilidad interanual, ¿esperamos obtener siempre el mismo rendimiento en un mismo ambiente? No, lógico que no, porque hay variabilidad interanual en la radiación, en la carga de radiación. Es lo mismo un año muy nublado que un año poco nublado. No todos los ambientes tienen la misma heliofanía, ¿sí? Nosotros tenemos ambientes de característica de lluvias monzónicas y en consecuencia nuestros veranos tienen, por eso podemos hacer
cultivos de verano sin riego en una parte importante del territorio, pero también nuestros potenciales son menores porque la heliofanía es menor que la de los chilenos. Los chilenos tienen un régimen mediterráneo, no hay una nube en todo el verano, si riego, exploro rendimientos altísimos. Bueno, entonces, volvamos a el casé y estas figuras que teníamos acá. Entonces, tengo el casé, que alguien lo determinó, tengo la evapotranspiración potencial histórica, muchos años de dato, porque estoy por tomar una decisión de regar o no regar, es decir, de invertir o no en un equipo de riego. Entonces, con esos dos datos, la evapotranspiración potencial de una serie de años y con el casé, ¿qué voy a estimar? Voy a estimar, ustedes me dijeron, el consumo del cultivo a través de distintos años, ¿sí? Eso es lo que puedo hacer. Tomo el primer año de la serie histórica, 1960, le aplico esos valores de casé a la evapotranspiración potencial desde el día de la siembra hasta, bueno, un cultivo de soja, 150 días. Vamos día por día aplicando distintos valores de casé, 0,3, 0,1, 1, 1, hasta el final, se los aplico a la evapotranspiración potencial de la serie del primer año de la serie histórica y saco un valor acumulado de consumo para ese primer año. Y así sucesivamente durante todos los años que quiera que tenga una serie histórica y puedo hacer un promedio de consumo, promedio de agua de un cultivo de soja de 140 días de ciclo en el ambiente en el que estoy interesada en estimar el consumo. Entonces, con eso ya voy a tener una idea de, bueno, eso sería la evapotranspiración potencial. Tengo que alcanzar la evapotranspiración máxima posible de un cultivo, si voy a regar, ¿no? Tengo que apuntar a el máximo consumo de agua de un cultivo para explorar máximos rendimientos. Es decir, ¿estaríamos regando todo el tiempo? No. ¿Por qué? ¿Por qué, Luciano? La gente que riega permanentemente. No digo en un ambiente donde el agua así, donde no exclusivamente depende de regar, porque como les decía, en Chile, si uno no riega desde el día cero, no hay agua en el verano, ¿sí? Entonces, o riega o nada, ¿sí? Pero nosotros no tenemos esa situación, nosotros tenemos comparativamente tenemos una capacidad de almacenaje, ahora vamos a ir a ella, otro concepto que aprendieron por ahí. Entonces tenemos un almacenaje en los suelos, más reposición por lluvias, pero regar o no regar va a depender fundamentalmente de qué momento de buena provisión hídrica. ¿Mm? Los escucho. Es conceptual lo que estamos diciendo, anímense, no le estoy tomando examen, ¿qué les pasa? Vamos. Perdón, no, justo se me cortó ¿cómo es la pregunta? No escuché. Mira, fenómeno que se te corte, porque quisiera que hable alguien más. No puede ser que somos 19, 18 personas y hablan 3. A ver, ¿qué pasa con el resto? ¿Mm? Si tuvieran que regar, ¿estarían regando todo el tiempo o no? ¿Y de qué dependería eso? Ya les di una pista. Bueno, si es un ambiente árido donde no llueve a lo largo de todo el ciclo del cultivo, el suelo tiene poca capacidad de almacenaje, bueno, sí, obviamente estamos decidiendo los milímetros que hay que regar a lo largo de todo el ciclo. Pero en ambientes como los de la región pampeana, los de buena parte de la producción de Argentina, el NOA, el NEA, es lo mismo también, donde las precipitaciones están más concentradas en el verano. Y eso es lo que justamente nos permite una agricultura de secano, si no sería imposible una agricultura de secano en el verano nuestro, ¿sí? Bueno, pero uno dice, bueno, con esas condiciones, normalmente exploramos lo que se llama rendimientos potenciales limitados por agua, suponiendo que todavía no incursionamos en las deficiencias nutricionales, que las deficiencias nutricionales están por el momento a un costado, estamos simplemente viendo la limitación hídrica. Entonces, en secano,
si no falta otra cosa, es decir, no la nutrición, estaríamos explorando los rendimientos potenciales limitados por agua. La variabilidad interanual de las precipitaciones hacen que, bueno, algunos años más, otros años menos. Pero, ¿cuándo impactan más esos años más o menos? Con la lluvia natural. Y que por eso nos hace pensar, bueno, ¿pago riego, no pago riego? De toda esta evolución a lo largo del ciclo del KC, ¿dónde nos preocupa más su uso? Y estimar la evapotranspiración del cultivo, ¿en qué etapa? En la siembra y en antesis creo que había un grafiquito que mostraba como picos. Bueno, muy bien. Estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Porque es verdad, uno normalmente soslaya la época de siembra, pero, lógico, suena verdad de perogrullo, pero si uno siembra en un suelo seco y no llueve, bueno, uno puede perder el cultivo. Pero normalmente, como les decía, en nuestros ambientes donde las lluvias, sobre todo en los ambientes pampeanos, donde hay lluvias a lo largo prácticamente de todo el año, bueno, con esperar una precipitación, aún en los periodos de menos precipitaciones, por ejemplo, en el ambiente pampeano durante el invierno, en el no balneo durante el invierno, con eso suele alcanzar para establecer el cultivo. O sea que, superado ese momento crítico, normalmente lo que ustedes han tenido como concepto ya de carbono es que hay una etapa más definitoria del rendimiento, que es aquella en la cual se establecen las estructuras reproductivas, verdaderamente se fijan, no se diferencian, sino que se fijan, y eso normalmente se encuentra en algún momento alrededor de la floración para el número de granos, y además, por supuesto, también puede tener un efecto negativo el llenado de los granos si es que tuviéramos una sequía muy prolongada. Pero bueno, muy bien, entonces estaríamos particularmente interesados en atender o estimar la evapotranspiración del cultivo, realmente la evapotranspiración del cultivo, en las etapas en las cuales tienen más impacto que haya una deficiencia hídrica en el rendimiento. Por lo tanto, conocer el coeficiente de cultivo alrededor de la floración, la etapa que nos digan es la etapa crítica, es importante. Ese valor, uno como número mágico, puede más o menos ya recordar, fíjense que, bueno, durante el periodo crítico, si uno está apuntando a rendimientos elevados, debería tener una disponibilidad hídrica que garantice consumos equivalentes al de la evapotranspiración potencial, porque fíjense que el KC es 1. O sea que un cultivo bien provisto de agua, alrededor de su etapa crítica, consume lo mismo que ese cultivo de referencia, o debería consumir lo mismo que ese cultivo de referencia. ¿Están de acuerdo? Entonces, uno con los datos de una estación meteorológica y conociendo, supongamos que hacemos ese ejercicio, que seguramente era algo parecido a lo que hacían en clima. Bueno, definimos una época de siembra para el cultivo de interés, hacemos que arranque el ciclo, se estima una fecha de floración, y estimada la fecha de floración, dependiendo del cultivo, tantos días antes o alrededor de, debiera ubicarse esa fecha en determinada época del año. Bueno, en esa época del año, ¿cuál es la suma de la evapotranspiración potencial? Porque el KC es prácticamente 1. Entonces, el cultivo debiera tener una disponibilidad hídrica que garantice satisfacer ese requerimiento. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que deduce de estos conceptos, como lo más importante a tratar de recordar, que si nos estamos apartando por disponibilidad hídrica de esa evapotranspiración potencial durante las etapas críticas del cultivo, seguramente habrá una penalización al rendimiento. Más nos apartamos, mayor va a ser la penalización. Entonces ahora viene la otra parte del ejercicio, porque hasta ahí lo que ustedes habrán seguramente hecho es estimar eso, qué consumo debiera tener el cultivo que me interesa alrededor de las etapas definitorias del rendimiento para saber si estamos en buena o en mala condición para hacer un cultivo en un ambiente, para decidir si regamos o no regamos. Bueno, y la otra parte era, bueno, muy bien, ¿cómo sé si alcanza o no alcanza? ¿Qué otra cosa ponían en juego?
o aprendieron en clima. Porque hasta ahí la demanda, el consumo que debiera tener la especie que nos interesa. Ahora viene el alcanza o no alcanza, y ahí ¿qué tenemos que hacer? Los escucho. Vamos. ¿No era algo así como que el agua disponible del cultivo tenía que ser mayor al agua disponible del cultivo umbral? Tenía que estar por encima, Muy digamos. bien, algo de eso había, ¿verdad? En ese ejercicio que hacíamos en clima. Uno lo que iba contrastando era disponibilidad hídrica en algún lugar, ¿no? Y tenía que tomar una decisión, si alcanza o no alcanza. Y ese alcanza o no alcanza estaba además ligado a algún umbral. Bueno, vamos a poner todos esos conceptos en caja. Esa oferta de agua, ¿en dónde está? ¿Qué necesitamos conocer para caracterizarla? ¿O qué era lo que recuerdan ustedes que hacían? Que tomaban como referencia, como dato. ¿Qué era lo que... ¿Dónde está el agua que va a usar el cultivo? Puede ser que tenía que ver con las precipitaciones del lugar. Estaban las isoyetas, creo que eran. Bueno, eso las líneas. aparte, pero ¿dónde está el agua? ¿De dónde toma el agua el cultivo? Empecemos por el principio de los tiempos. Del suelo, bueno, muy bien. ¿Y necesitamos saber algo del suelo? ¿Cómo lo íbamos caracterizando? ¿Qué? Ese umbral que mencionaba, ya no me acuerdo quién, pero ¿qué era ese umbral? Porque en alguna medida eso en riego también lo van a usar. Hay un umbral que nos decide a regar o no regar, porque no siempre hay que estar regando, obviamente, pero para decidir no regar y no regar, ¿de qué dependerá? ¿De la capacidad de campo? Dependerá del agua almacenada en el suelo, ¿sí? ¿Y cómo se caracteriza el agua almacenada en el suelo? ¿Qué es esa capacidad de campo? La primera pregunta es... Un valor de potencial agua. Un poquito más fuerte porque te escucho como en una caja, Lucas. Un valor de potencial agua. Es un valor de potencial agua, estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Y todo el agua que está disponible, todo el agua que en el suelo está disponible, ¿cuál es el agua realmente aprovechable por las plantas? Porque siempre se habla capacidad de campo, ¿qué significa eso? ¿No tiene que ver con los macro y microporos del suelo? Si está, o sea, el agua que está contenida en los macroporos creo que era más fácil de utilizar que la que estaba retenida en los microporos. Bueno, tiene que ver con la textura, ¿sí? Claro. Desde ya. Pero empecemos porque todos los suelos tienen algún valor de contenido hídrico que representa capacidad de campo, todos los suelos tienen un valor de contenido hídrico que representa saturación, todos los suelos tienen un contenido hídrico que representa punto de marchitez, todos los suelos tienen cero contenido hídrico cuando uno los seca completamente en una estufa. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los organizamos para esto que estoy preguntando, que es caracterizar el agua útil para el cultivo? Hay una franja que es desde capacidad de campo a punto de marchitez permanente. Esa es el agua disponible para el cultivo. Es el agua, lo que llamamos agua útil, ¿verdad? Esa es el agua que realmente se considera aprovechable por los cultivos. La que está por encima de capacidad de campo hay dos cuestiones. Por un lado, que es agua drenante, o sea que va a desaparecer más o menos rápidamente del sistema, de acuerdo a las propiedades de cada tipo de suelo, su tamaño de macro y microporos, porque a la velocidad de infiltración, pero además porque
en muchos casos, los excesos de agua, uno dice, bueno, pero ¿por qué no tomo el agua por encima de capacidad de campo? ¿Acaso no es aprovechable? Se asocia justamente por estar más espacio poroso ocupado por agua, con menos tenores de oxígeno, y eso es pésimo para la absorción de agua misma. Los cultivos no absorben agua con la misma capacidad cuando los suelos están mal drenados, ¿no? O sea, cuando tienen agua por encima de capacidad de campo, porque la actividad de las raíces, incluida la absorción de agua, depende también de una buena aireación, adecuada aireación, y cuando el contenido hídrico está por encima de capacidad de campo, ese nivel de oxígeno en el suelo decae y en consecuencia se complica la capacidad de absorción de los cultivos. O sea que vamos a pensar en el agua útil para los cultivos como el agua entre capacidad de campo y punto de marchitez. Después discutiremos si el punto de marchitez es biológico o no biológico, pero hay a su vez un contenido hídrico por debajo del cual el agua ya está retenida en la matriz porosa del suelo a succiones que caracterizamos por ese potencial agua que ustedes dijeron de suelo, tan elevadas que los cultivos ya no pueden extraerla, y por lo general no significa que no haya agua en el suelo, pero es un contenido hídrico no aprovechable. Bueno, muy bien. Entonces, esa sería la descripción. Ahora, si nosotros estuviésemos intentando, ahora, como les decía, aparear una oferta con una demanda, porque estamos decidiendo, bueno, ya me explicaron, lo importante es la evapotranspiración del cultivo durante el periodo crítico, principalmente, y entonces en ese periodo, si uno hace una estimación de el requerimiento potencial, lo contrasta con una oferta, y entonces decidimos si con qué frecuencia para una serie histórica de datos el cultivo en ese periodo se ve expuesto a deficiencias. ¿Y cómo decidimos si la oferta es adecuada o no? ¿O qué hacían ustedes? Porque seguro que ustedes corrieron un ejercicio que tenía que ver con el consumo de agua y con contrastar la oferta y la demanda. ¿Qué hacían con eso? ¿O cómo lo hacían? Y qué necesitaban saber de la oferta, de ese suelo. ¿Cómo seguía el ejercicio? Para decidir, o simplemente para caracterizar periodos de deficiencias, ¿no? Para saber cuán afectado por la oferta hídrica podía estar un cultivo, cuántas veces o cuánto se iba a alejar su consumo del consumo deseable si no hubiera restricción hídrica. ¿Qué tenían que saber, conocer, contrastar? ¿O qué harían? No necesitan que se lo hayan dicho, porque ahí ustedes ya se imaginan qué harían. Es decir, ya lo que requiere sabemos, ahora tenemos que saber si tenemos suficiente para saber cuántas veces sería necesario agregar agua, cómo. Vuelvan por ahí ese concepto de umbral que tiraron por ahí, los ayuda a pensar. El agua útil es esa, ¿no? Entre capacidad de campo y punto de marchitez. ¿Es siempre igualmente útil? Es decir, da lo mismo 1 milímetro que se saca a capacidad de campo que 1 milímetro cercano al punto de marchitez. Fisiológicamente para las plantas. ¿Puede ser conociendo el potencial agua de la planta y del suelo? Y ahí sacando como la diferencia. ¿Ustedes usaban valores de potencial agua de suelo y de planta en clima para eso, para contrastar? No, en física. Es algo mucho más grosero, ¿no? Era una variación del agua almacenada en el suelo, la que se hacía con el almacenaje del mes anterior y
Y de acuerdo a O eso, sea que uno necesita saber el almacenaje, ¿verdad? No es lo mismo. A ver, en este ejercicio, yo haría lo mismo si estoy haciéndolo para un argidol típico de, como les decía, de la zona central, del norte de Buenos Aires, o para un aplustol de La Pampa. O para un, no sé, un aridisol de San Juan. No, si el suelo tiene más contenido de arena, se va a secar más rápido. Y bueno, tiene que ver mucho eso, con eso, la textura del suelo. Secar más rápido, ahora vemos lo de secar más rápido, que me interesa. Pero además de secar más rápido, ¿qué otra gran diferencia hay entre cuando ustedes tienen, imaginen que tienen que poner la oferta, ¿sí? Cuando uno pone la oferta, la primera pregunta es, piensen en el suelo como un balde, ¿no? Del cual va a sacar el agua, el cultivo que le pongamos encima. Entonces, ese balde tiene una determinada oferta. Y la primera pregunta que uno se hace entonces es, ¿cuál es la dimensión del balde? ¿No? Entonces, yo estoy por hacer un cultivo de soja, de trigo, de maíz, de girasol, de lo que fuera. Estoy por regar un cultivo perenne, Ale les puede dar explicaciones detalladísimas de su experiencia con los olivos en el INTA Catamarca. La aproximación es la misma. Yo tengo que caracterizar ese balde, tengo que describir la oferta. Entonces, cuando voy a describir la oferta, una de las primeras preguntas es el tamaño del balde, porque capacidad de campo y punto de marchitez, sí, es para todos los suelos, pero si lo que tengo que describir es la capacidad de ese balde, con qué aspecto importante tengo que definir para definir la oferta. ¿Tiene que ver con los poros de...? Sí, eso desde ya, pero por eso uno tiene una arena, pero solamente es eso, es saber si tenemos una arena o una arcilla o un suelo franco, ¿es solamente eso? ¿O qué cosa adicional? Ahí no sería el tema de la precipitación, si bueno, es esa es la suficiente. recarga. Eso es la recarga. O sea que en definitiva, lo que vamos a tener que hacer para contrastar, ya vimos el requerimiento, ya lo vimos por dónde va a ir. Saber si no faltara nada, cuánto debiera consumir este cultivo en determinada etapa que me interesa en particular. Y lo otro es la oferta, y la oferta está en ese balde que es el suelo. Yo con eso, en definitiva, lo que ustedes hacían en clima era hacer rodar día a día o mensualmente para simplificar, pero en realidad en riego, cuando uno toma decisiones de riego, esto es un proceso a paso diario, ¿no? Que va haciendo la persona que lo está estimando, cuándo iniciar un riego, cuándo no, lo va haciendo a paso diario. Para simplificarlo, ustedes seguramente lo aprendieron con valores promedios mensuales. Pero ustedes tenían que definir, ustedes tenían que asociar a eso una oferta, y la oferta era ese cubo que era el suelo. Bueno, muy bien, yo sé que estoy en un suelo más arenoso, menos arenoso, más arcilloso, más limoso, lo que fuera. ¿Qué otra cosa necesito saber de ese cubo? ¿O qué otra cosa ponían en el cubo como referencia en el caso de clima, para hacer esa variación de almacenaje, ¿no? Día a día, bueno, hoy en el cubo estimo que tengo tanto, y el cultivo sacó hoy tanto, y después a los 2 días llueven. Es un balance hídrico, que es lo que se ve en clima seguramente, es un sistema de caja chica, no es otra cosa que esa, ¿no? Entonces, puede ser también a la profundidad que saca el cultivo, que explora, digamos, el cultivo. Muy bien. No es lo mismo, ustedes seguro tuvieron que definir una profundidad además en clima. Y dijeron, bueno, muy bien, eso que una de sus compañeras dijo, hay una variación en el almacenaje de ese balde, van a tener que hacerlo, van a estimarlo con una cierta profundidad. No es lo mismo poner 30 centímetros de suelo, que los hay. Uno va a determinados ambientes por ejemplo, no tiene que ir muy lejos, va al sudeste, tiene una plancha de tosca a 30 centímetros y el suelo son 30 centímetros, punto. Y en cambio, la mayoría de nuestros suelos son, buena parte de los suelos agrícolas, en realidad son suelos profundos. Pero uno tiene que decidirlo, no todos tienen la misma profundidad. Entonces decidíamos una
profundidad a la cual íbamos a analizar ese balance. Para simplificarlo, a su vez, correctamente, cuando uno está analizando, por ejemplo, si regar, no regar, tomando decisiones de riego, no va haciendo el balance hídrico siempre con la misma profundidad, porque al inicio del ciclo de un cultivo no tiene la misma exploración del perfil que al final del ciclo de un cultivo. Entonces hagamos alguna aproximación a esto que nos ayude. Supongamos que estamos trabajando con un buen suelo agrícola, que estamos ubicados en un suelo perfecto, que estamos en el sur de la provincia de Santa Fe, en uno de los mejores suelos agrícolas del país, y que tenemos más de 2 metros de profundidad de suelo explorable, sin ninguna restricción y demás. Bueno, ¿qué decisión tomamos para hacer el balance hídrico y estimar la variación de almacenaje? El suelo en sí mismo no representa una restricción. Ahora, ¿cómo decido usar ese dato en la caja chica de este balance, ¿no? En el cual, día a día, como dijeron, bueno, lluvia, supongamos que no hay una napa, que ahí se nos complicaría porque tendría que estar estimando la provisión de agua que indirectamente hace una napa. Supongamos que estamos en un lote tendido y que en consecuencia no hay movimiento cuando llueve, no hay pérdidas por escorrentía superficial, pendiente mínima. ¿Qué profundidad de suelo usaban o cómo decidían en clima para hacer esto? ¿Y con qué tenía que ver? ¿Hasta qué profundidad? ¿Y por qué? Es decir, cuando uno tiene que llegar, imaginen que... Vamos a hacer la pregunta de otro modo. Al principio del ciclo, como dijimos, si estamos en un ambiente como el ambiente pampeano, que nos es familiar, imagino, a la mayoría, porque vivimos por acá, en general, uno no está pensando en regar porque sabe que hay lluvias y no estamos en las etapas críticas. Estamos pensando en regar o complementar, ser complementario a las lluvias en los periodos críticos. Y entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser en qué momento alcanzan la profundidad máxima las raíces y de qué valores estamos hablando? ¿De qué valor de profundidad estaríamos hablando si el suelo no tiene impedimentos? A ver, hagamos una apuesta. 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. ¿Qué opinan? Y eso no depende del cultivo, digamos, porque poner el girasol tiene una profundidad, o sea, tiene una tasa de extracción mucho más profunda que, no sé, que el girasol, que el sorgo o el maíz. Bueno. Creo que era 250. Creo que hasta 50 centímetros el agua se evapora y lo que está más allá de 50 centímetros queda almacenada, digamos. Y, digamos, no varía tanto. O sea que ¿para qué quiere un suelo de 2 metros, no? Saldría lo mismo, tendría el mismo valor la tierra, en cualquier suelo de 1 metro tendría la tierra el mismo valor. Perdón, ¿no era cuando estaba capacidad de campo y lo que se pasaba de ese monto iba a, hacíamos déficit y excesos, iba a exceso? Ese es drenaje, sería un drenaje. Y como decíamos recién, en ese balance que tenemos ahí, sería una pérdida del sistema. Si hay una cantidad de agua en algún momento por encima de capacidad de campo, ¿sí? Y entonces, en la variación de almacenaje lo estaríamos computando como una pérdida. Ahora, imaginemos una situación ideal para simplificarlo, el análisis, que me interesa llevarlo más a qué profundidad de suelo vamos a usar, o estimarían, o pensarían, como involucrada en el proceso de ofrecer agua al sistema. Pensemos en una situación donde no hay excedentes a lo largo del ciclo del cultivo, y que lo que estamos en realidad es estimando verdaderamente
la extracción de agua en ese rango que llamamos agua útil entre capacidad de campo y punto de marchitez en distintas profundidades. Entonces la primera pregunta es, bueno, las etapas iniciales no eran muy particulares o no nos preocupaban demasiado porque si estamos en un ambiente donde hay una frecuencia de precipitaciones suficiente, aunque el cultivo no esté explorando, sepamos que no está explorando capas muy profundas, también entendemos que el abastecimiento, tanto por el agua almacenada como por las lluvias que hay con cierta frecuencia, nos van a hacer llegar a la etapa crítica sin necesidad de regar. Ahora, si ya pensamos en la etapa crítica y que el cultivo llega más o menos bien, ¿qué cobertura estamos imaginando de suelo? ¿Mucha, poca? ¿De acuerdo a ese casé que veíamos antes? ¿Se parecía el cultivo en su periodo crítico al cultivo de referencia? Sí, por eso teníamos un casé de 1. Y ese cultivo de referencia era un cultivo en buena cobertura. Por lo tanto, ¿cómo estimamos que es la cobertura de un cultivo en el periodo crítico? Iba a ser la máxima posible del cultivo. Va a ser elevada. O sea que, y si la cobertura es elevada, primera parte de la pregunta, de la evapotranspiración, ¿cuál será el componente más importante? ¿La transpiración o la evaporación del suelo? Transpiración. La transpiración. Muy bien. Por lo tanto, de lo que esté consumiendo el agua, y ahora volvemos a discutir de dónde está sacando el agua, ya en ese periodo, cuando ya estamos en el periodo crítico, la pregunta sería, bueno, la mayor parte, estimamos, está moviéndose del suelo a la atmósfera a través de las plantas por transpiración. Fantástico. Entonces, la pregunta ahora era, bueno, si estamos haciendo ese balance hídrico para saber si cuando ya nos acercamos a la etapa en que es importante para la determinación del rendimiento, habrá o no que agregarle agua, y por eso venimos haciendo un balance hídrico más o menos hasta ahí, la pregunta adicional es, bueno, llegamos ahí, llegamos al inicio del periodo crítico. Supongamos que estamos 15 días antes de la floración de un maíz, un sorgo, 30 días antes de la floración de un trigo, estamos en R3, R3.5 en una soja, estamos 15 días antes de la floración de un girasol, lo que sea el periodo crítico. Ahí estamos parados, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿qué profundidad de suelo estoy contemplando para hacer esa variación de almacenaje cuando llego ahí, al momento en que ya las decisiones cuentan? 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metros, 2. Más de 1 metro. Bueno, estamos, ahí vamos. ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque es cierto que en la clase de carbono, cuando hablamos de partición, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hasta ese momento las raíces habían sido o no un destino importante de asimilados? Lucía dice. ¿Sí? ¿Están preparando algo rico ahí atrás, Lucía? ¿No? Ah, bueno, entonces no voy a tu casa a comer. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, habíamos visto que en la distribución, cuando analizamos cómo se van distribuyendo los asimilados a lo largo del ciclo de una especie anual, más fácil, al principio las raíces son un destino importante de asimilados. Y entre otras cosas, porque hay un orden ontogénico de distribución, las raíces desde germinación sabemos que es de lo primero, de ese puntapié inicial en el crecimiento, que son las reservas de la semilla, porque al principio las plantas no son autótrofas, son heterótrofas. El crecimiento en sus primeras etapas depende de esas reservas seminales, que aguantan o cubren el crecimiento hasta un tiempo variable. No les quiero dar nada de referencia que crean que tienen que aprenderlo, pero hay una duración X de esa fase heterótrofa que significa que dependen de las reservas de las semillas. Bueno, muy bien.
de lo primero que crece son las raíces, porque es lo primero que emerge. Cuando uno ve germinación, emergencia, lo primero es las raíces, después la parte, los primordios de hojas, las primeras hojitas. Y las plantas inician, se termina de madurar el aparato fotosintético de esas primeras hojas e ingresan en su fase autótrofa. En todo ese periodo, y bastante más, mientras uno no está viendo crecer, realmente crecer, órganos reproductivos, los asimilados que se están produciendo se están repartiendo, distribuyendo entre los órganos en crecimiento que son preponderantemente vegetativos. Y habíamos visto una figura en la cual era bien claro que en las primeras etapas del crecimiento diario, las raíces eran un destino importante. Después, en esa distribución de los asimilados producidos día a día, iban perdiendo importancia. Y, entre otras cosas, eso también tenía que ver con que los cultivos iban generando sombreo mutuo, como comentamos al principio de la clase, y en parte ese sombreo mutuo hace que las hojas inferiores, que son las más cercanas al sistema radical, queden más sombreadas y en consecuencia, como hay también una relación de proximidad entre los destinos, el crecimiento de la raíz en la repartición de asimilados, lentamente a lo largo del ciclo va siendo postergado hasta, no significa que no se le asignen más asimilados, pero va perdiendo prioridad. Pero al principio tienen una prioridad muy importante. Ahora hablamos de la repartición de asimilados, pero no hablamos de la profundización, porque las raíces a su vez, ustedes vieron en fisiología, tienen un geotropismo positivo, ¿no? Entonces, en principio las raíces no solamente están creciendo en biomasa, que era eso que discutimos, sino que además están creciendo en profundidad. Y entonces ahí uno dice, bueno, muy bien, ¿hasta qué profundidad? Y por ahí comentó María Paula, bueno, por lo menos 1 metro, creo que dijo. ¿Alguien tiene una opinión contraria? ¿Tienen otra idea? ¿Por qué? ¿Más? ¿Menos? Depende de la especie. Los escucho. Antes de que veamos alguna figura que tenían en la lectura. Y que después puedan repasar. Me acaba de clavar un mosquito. Perforó la yugular. Y eso me había puesto repelente. Depende de las condiciones, dijo alguien por ahí. Escucho. Porque, recuérdense, lo importante es que estamos definiendo el cubo que vamos a hacer funcionar para la variación de almacenaje en una estimación de, si estamos, por ejemplo, haciendo una estimación de oferta hídrica. No es menor lo que estamos diciendo. Porque, ya lo van a ver, como les digo, el que trabaje en sistemas regados, esto es muy importante. También va a haber sistemas en los cuales, sí, si quiero permanentemente agua y está todo, y mantener el horizonte superficial, esto no puede, pero en muchos sistemas no. En muchos sistemas se hace una variación de almacenaje que cubre una determinada profundidad de suelo. Bueno, ¿con qué criterio? Por ejemplo, este año, miren la importancia de lo que estamos diciendo. Una práctica que adquirió mucha relevancia en los últimos años es la de usar cultivos de cobertura o de servicio. ¿Sí? ¿Habrán escuchado eso? ¿Sí? ¿No? ¿En la revista Hola no salió? ¿Escucharon o no escucharon? Creo que entre siembra y siembra entre cosecha y cosecha se deja una cobertura para que el agua se mantenga, digamos, en el ¿Se deja una cobertura o se instala algo? Se instala, perdón. Se instala. No, porque podía ser un barbecho suyo. Tengo un yuyal de algo y lo dejo. ¿Por qué no? Sí. Si veíamos el yuyal que teníamos hasta hace no mucho de raigras en el INTA Pergamino, era como haber puesto un cultivo de servicio, así que no había ningún problema. Equivalía, no valía la pena sembrar un cultivo de servicio con el objetivo de ser un cultivo de servicio, ¿no? ¿Que cuál sería? Que no es lo mismo que tener un doble cultivo, por ejemplo, trigo-soja no sería lo mismo, ¿no? Esos son 2 cultivos con objetivo de cosecha. Un cultivo de servicio, ¿para qué se hace? ¿Para cosecha? No, para reponer los nutrientes que sacás.
Por ejemplo, el fósforo, una vez que vos lo extraes por cosecha, no hay forma de volverlo a reponer. Salvo que ¿Pero un cultivo de servicio va a reponer el fósforo? Para el nitrógeno más que nada. Para el nitrógeno. Va a disminuir las pérdidas de algunos nutrientes, ¿no? Los nutrientes que se asocian por ahí fuertemente con la economía del agua, porque están en la solución del suelo y en las etapas en que hay excedentes corren más riesgo de perderse. Actuarían a modo de trampa de algunos nutrientes, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo de por qué pongo un cultivo de servicio. Y aparte porque últimamente se discute mucho lo de mantener la parte viva del suelo, las raíces, porque las raíces también tienen funciones de mejorar la estructura, la física del suelo. Entonces, tener permanentemente cultivos también hace el aporte de materia orgánica adicional en esos ambientes. Entonces, eso sería un cultivo de servicio. Una de las decisiones que hay que tomar con un cultivo de servicio es cuándo terminarlo. Y cuándo terminarlo, es decir, uno puede decir, bueno, no, siempre hago un balance hídrico histórico, como acabamos de hacer, y decido que si voy a sembrar, por decir algo, un cultivo de soja o un cultivo de maíz tardío, lo termino el cultivo de servicio así, en septiembre, por número mágico, en octubre. Bueno, en octubre fui, lo quemé y listo, ¿sí? Sin embargo, eso sería una decisión, está bien, es una decisión generalista, puede servir, basada en un promedio histórico, pero la realidad es que cada vez más discutimos hacer balances hídricos para saber cuándo quemar un cultivo de servicio, porque no es lo mismo entre año y año. Ejemplo, ahora si sobreviene un pronóstico climático de un año seco y venimos de un año seco, yo debería ir monitoreando el agua en profundidad para decidir si no lo que estoy ganando por el servicio, con los nutrientes, la biomasa, las raíces y bla, 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 no lo estoy perdiendo en la oferta hídrica que le dejo al cultivo que sigue. Y ahí una de las discusiones es, ¿y hasta qué profundidad de agua miro la que tiene el cultivo de servicio? Y les vuelvo a hacer la pregunta entonces, ¿hasta qué profundidad estaría mirando? ¿O a qué zona, hasta qué profundidad miraría? De ahí viene la importancia de saber la profundidad. Y todo lo que ustedes comentaron sobre, bueno, depende del cultivo, depende del ambiente, depende bla, 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 bueno, tenían una de las figuras que están en las lecturas, es esta, ¿no? Con distintas aproximaciones, concentrémonos en esta que tiene algunos puntos más, lo que muestra es lo que se suele llamar el avance del frente radical, que sin ninguna connotación política, pero no me digan del frente radicular, porque el radicular es el sistema asociado a las raíces primarias de la germinación. La mayoría de las gramíneas no tiene un sistema radicular. El sistema permanente es un sistema adventicio secundario y lo describimos como sistema radical. Entonces, esto estaría representando el avance del frente radical fíjense, de 4 especies. Y hay variabilidad, seguro hay variabilidad en la tasa de profundización. Por ejemplo, un trigo tiene un avance del frente radical mucho más postergado para llegar, por ejemplo, a 2 metros de profundidad que un girasol, que tiene una raíz pivotante y mucho más rápidamente, además uno crece en verano, otro crece en invierno, mucho más rápidamente, como dijeron algunos de ustedes, alcanza profundidades elevadas. Pero esta figura termina con un paradigma falso, que es el de creer que, no, qué sé yo, un cultivo, no tiene, el cultivo que más profundidad alcanza es el girasol, los demás que en metro, el girasol 2 metros y los demás 1 metro. Y esto nos dice que no, que un cultivo de trigo en estos ambientes, que por supuesto que dependerá del tipo de suelo, parte de esa profundización, aún sin tener limitaciones o restricciones permanentes a la profundidad. No es lo mismo tener arcillas potentes que no tenerlas en la profundización final,
Pero aún en suelos arcillosos, la profundidad no queda restringida a 1 metro. Aún en suelos arcillosos uno encuentra profundidades de enraizamiento tranquilamente hasta los 2 metros, en la mayoría de las especies, ¿sí? Entonces, bueno, ahí el cubo, ¿y cuándo la alcanza esa profundidad, viendo esta figura? ¿Cuándo está la profundidad máxima? ¿Cuándo la logra un cultivo? Hagamos algún... Hay que leer el gráfico. Claro, hay que leer el gráfico, nada más. O sea, es esta... Ojo que esta figura no es todo el ciclo, por las dudas. No, sí. Pero bueno, es días desde la siembra, al menos les dice el inicio. Exacto. Digo, porque a veces, como está invertido, es nuevo para ustedes también leerlo. Exactamente. Ahí estamos viendo cómo va profundizando. ¿Qué idea tienen de días desde la siembra? ¿Cómo estarían las etapas acá? ¿En qué momento estaríamos más o menos ubicando la floración de un maíz, una soja, un girasol? ¿A cuántos días desde la siembra? Usen lo que saben empíricamente o que saben de, por ejemplo, un cultivo de maíz, un cultivo de girasol, de siembra de primera, o sea, temprano, no de primera como sucesión de cultivos en rotación, sino de siembra temprana, se está sembrando en esta época, en la mayoría, con alguna variabilidad, por supuesto, de norte a sur, pero en la región pampeana estamos más o menos en la época de siembra de esas especies. ¿Cuándo florecen? ¿A cuántos días desde la siembra? Si sembramos ahora, por ejemplo, principio de octubre, ¿cuándo esperaríamos que florezca? Cuando viajan por las rutas. Claro. ¿Recuerdan cuando ven el maíz, digamos, con el penacho arriba? El girasol en flor. El girasol es como los que se van al oeste, capaz que lo ven un poco, pero el maíz es más común. Sí, sí, totalmente. Cuando La soja es más, ¿cómo se diría? Más ladina, porque no tiene unas flores tan evidentes. Y aparte la floración no es el periodo crítico, ¿no? ¿Recuerdan en qué época lo ven más alto al maíz? Entre diciembre y enero. En enero, por ahí. ¿Ven que saben muchas cosas que no se dan cuenta? Saben, están callados. Cuando no contestamos, después se acuerdan un montón. Entonces, yo estoy callada. ¿No? Bueno, entonces imagínense octubre. En octubre, todo noviembre, hay como unos 80 días a floración de ese cultivo, ¿no? Si va a florecer a fin de diciembre, principio de entre 80, y si sembraron temprano incluso. O sea que, si tomamos ese ejemplo de maíz que usaron, más o menos por acá, 80-90 días, estaría la floración. Y no mucho más allá llegó a su profundidad máxima, ¿no? O sea que ahí, alrededor del periodo crítico, ya está si la floración es más o menos por acá, entre 15 días antes, 15 después, está más o menos alcanzando su profundidad máxima, ¿no? Y en consecuencia, en ese ambiente, el cubo que está explorando, es decir, que al que accedió, no significa que de todos los estratos haya generado una proliferación de raíces que le permita sacar agua de todos ellos, ¿no? Eso es otro tema. Pero en profundidad, fíjense que los cultivos no llegan a profundidades interesantes. Acá puestos como días desde la siembra en ambientes muy diferentes, Balcarce, Córdoba, suelos muy distintos. En Balcarce hay un argidol típico, en Córdoba hay apludoles, no tienen ese argidol, ese B textural en el medio, son bastante uniformes, hasta 2 metros de profundidad, una soja, un cultivo de maíz, superan el 1,5 metros. O sea que si uno está haciendo un balance hídrico para estimar la oferta, va a tener que considerar una profundidad importante. Y ahí viene la otra parte, bueno, pero es lo mismo, es decir, de toda esa oferta de agua a la que en principio accede en profundidad. Un cultivo, toda esa profundidad del perfil, va a participar en la misma proporción
con el consumo de agua de ese cultivo expuesto a una demanda. Un detalle importante, aunque uno riegue o tenga buena humedad, los cultivos a esa profundidad van a llegar. Estos son cultivos regados, ¿sí? Y fíjense que detectamos extracción de agua, porque así está hecho eso, no vamos a mirar las raíces. Lo que hacemos es seguir extracción de agua. Entonces, cuando uno hace seguimientos de extracción de agua, lo que mide es siempre toda la profundidad. Y ve que no cambia, hasta que en un momento dado hay un cambio en el contenido hídrico. Y entonces, en función de eso, dice, bueno, las raíces llegaron a esa profundidad, ¿sí? Y esto está hecho, como les decía, en cultivos que están siendo regados, lo cual significa que, aunque uno repone con cierta asiduidad el agua en el horizonte superficial, las raíces progresan. En parte por lo que comentábamos antes, porque hay etapas del ciclo en las cuales son un destino importante de asimilados, y aparte hay geotropismo positivo, los cultivos no piensan, y están diciendo, bueno, hay agua arriba, ¿para qué voy a crecer para abajo? Omitamos gastar el esfuerzo. Otra cosa es cómo varía la relación tallo-raíz, o sea, la proporción de biomasa, si un cultivo está regado o si un cultivo no lo está. Pero en las primeras etapas, un destino importante son los asimilados, y profundización va a haber. Otra cosa es en cuánto va a participar cada horizonte del consumo. Y el consumo, como ustedes bien dijeron al principio, va a depender de la demanda. Y cuando estemos en las etapas más determinantes del rendimiento, el consumo de un cultivo que está bien provisto de agua se espera que sea equivalente al de la demanda o evapotranspiración potencial. ¿Estamos más o menos hasta ahí? Entonces imagínense que en un año seco, en que, como les decía, venimos de un año seco anterior, en el cual partimos de perfiles de suelo que quedaron en el último cultivo bastante por debajo de capacidad de campo. Hubo recargas, sí, hubo lluvias otoñales, dependiendo del ambiente, si bien nuestras lluvias son monzónicas, eso también creo que lo discutimos un poco por arriba, pero esta es la oportunidad. A medida que nos vamos hacia el oeste y disminuye la oferta hídrica anual de lluvias, pasamos de 1.800, 700, 500 milímetros a medida que nos trasladamos desde el margen del Paraná hasta San Luis. Las lluvias son siempre preponderantemente de verano, pero cada vez son más concentradas. ¿Qué significa esto? Que en esta región, si bien llueve menos en el invierno, tenemos abundantes lluvias en otoño, hay alguna lluvia en invierno. A medida que vamos hacia el oeste, esas precipitaciones se concentran tanto más en el verano. Los menos milímetros que caen muy concentrados. O sea que las primaveras son mucho más secas, se extiende más tiempo el periodo de sequía invernal, es decir, de no lluvia invernal, y antes se cortan las lluvias en el verano. Entonces ya febrero, por ahí las precipitaciones disminuyeron un montón, comparado con este ambiente hacia el este. En consecuencia, si uno está pensando en el ejemplo de un cultivo de servicio que viene de un año en que ya hubo una sequía y con ese patrón de profundización se extrayó buena parte de agua en el suelo, es una pregunta importante saber, bueno, en los 2 metros, por debajo del metro de profundidad, ¿con cuánta agua estamos trabajando? Porque muy probablemente los cultivos que estamos pensando para esta campaña van a ser más dependientes de esa parte de la oferta hídrica, que en un año más húmedo participa menos en el consumo total, porque en general tiene más participación el horizonte superficial. ¿Están de acuerdo ustedes con esa afirmación? Por ejemplo, cuando dice, bueno, no, midamos nada más que hasta el metro de profundidad, porque si bien los cultivos llegan hasta 2 metros, como muestra esa figura, la mayor parte del agua que consuman va a venir del primer metro de profundidad. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? O, por ejemplo, si voy a regar, no voy a mirar todo el perfil, porque lo importante
es el primer metro, porque si estoy pensando en el segundo metro, en realidad estoy pensando en cultivos que si están sacando agua de ahí abajo es porque ya tuvieron una restricción importante arriba y eso no es lo que estoy buscando si estoy decidiendo con un equipo de riego. ¿Qué opinan? ¿Cómo piensan que es la distribución de raíces también, por ejemplo, la densidad de las raíces en el perfil? Claro, porque ahora viene la otra parte que no hablamos, el suelo, ¿sí? Que es un jugador no menor. Ahora nos concentramos mucho en la demanda. ¿Creen que es pareja, por ejemplo, la distribución, que es la misma, la cantidad arriba y abajo? ¿Creen que es más, hay más arriba que abajo? ¿Cuáles tienen más funcionalidad? Yo pienso que tienen más abajo que arriba por una cuestión de drenaje del agua. ¿Más raíces abajo que arriba o que consumen más abajo que arriba? Por ejemplo, relacionando con la pregunta de María que les preguntó. ¿Cómo, Lucía? Te pisé. No, que consumen más abajo, por ahí. ¿Otra? ¿Hay alguna otra apuesta o no, me parece que tiene más raíz, digamos, más cerca de la superficie, obviamente, por una cuestión de que gastan más energía en extraer el agua más profunda, de forma más, digamos, en más profundidad que si la tiene ahí. O sea, así a ojo, las plantas tienen más raíz, digamos, arriba. O sea, la raíz, la mayor cantidad de raíz, la biomasa de raíz está más concentrada arriba, digamos, que abajo. No sé si tendrá que ver con lo que dije de la energía, de que... ¿Con qué tendrá que ver, en qué especies imaginamos o tenemos esa mirada del patrón de enraizamiento? Y por ejemplo, en dicotiledonias tienen más distribuido hacia de forma horizontal puede ser, y en otras especies más vertical, no sé. A ver, otros que han opinado, hasta donde yo entendí, opinaron algo distinto hace un rato. ¿Están todos de acuerdo con esa caracterización del sistema radical de una dicotiledonia? ¿Qué opinan? ¿Puede que las gramíneas concentren más en la superficie y las dicotiledonias en profundidad? Ajá. ¿Y eso con qué tendrá que ver? Claro, yo opino igual porque las dicotiledonias tienen una raíz principal que llegaría más a profundidad. En cambio, las mono tienen la raíz en cabellera. Y eso es un poco lo que habían dicho hace un rato de que el girasol tenía una raíz pivotante y por eso veíamos un poco este patrón también, ¿no? Porque es una raíz principal que va rápidamente en profundidad y no hay esa proliferación. La soja tiene 3 ejes radicales importantes, o sea que, si bien no es una, también tiene un sistema de raíz pivotante, lo que se suele describir como raíz pivotante, ¿no? Sí, lo dije al revés. Una impedancia. Me equivoqué al revés. De gran grupo. Y en cambio las gramíneas, trigo, maíz, lo vemos un poco acá, ya lo vemos como retardado a su vez en profundización y en gran medida es por eso, porque tiene un sistema en cabellera, raíces adventicias, como les dije en un momento, que son raíces nodales, salen principalmente de eso que se llama nudo de macollaje, que son esos primeros entrenudos que nunca se elongan, 4 o 5 primeros entrenudos, y de esos entrenudos salen raíces que
que generan el sistema radical principal. Y hay bastante proliferación en esos estratos. Y también tiene que ver, no es válido para todos los suelos, pero si uno lo relaciona con las texturas, también tiene que ver la proliferación más o menos abundante de raíces con la textura de los suelos y con la capacidad de ceder agua de distintos horizontes. Y entonces, si uno trata de recordar algunas cosas de suelo que un poco comentaron al pasar, en distintos suelos agrícolas, desde los más arenosos hasta los más arcillosos, todos tienen algún valor de capacidad de campo, o límite superior, como está acá puesto en una barra negra, y valores de punto de marchitez, puestos en estas barras blancas. La diferencia entre ambos nos hablaría del agua útil, y el agua en cada uno de estos dos niveles, el de máximo, el de contenido de capacidad de campo y el de contenido en punto de marchitez, está retenida a un diferente potencial agua, ¿sí? Y en el caso de capacidad de campo, tenemos agua que llena no solo los microporos, sino también macroporos, y ahí la succión o tensión es menor, menos negativa, mayor, menos negativa, mientras que en el punto de marchitez ya nos acercamos al agua que está solamente ubicada en una porosidad más fina, ¿sí? Y a su vez, fíjense que la distancia entre las barras, que quizás recuerdan de DAFO, también varían, con los suelos franco principalmente, los que tienen más distancia, lo cual nos habla de más agua útil entre esos dos límites, mientras que en los extremos, tanto los suelos puramente arcillosos como los arenosos, tienen una menor distancia, o sea que hay menos agua útil. En estos casos porque hay tamaños, porosidades demasiado grandes, o sea, agua que no es posible de estar retenida, y en este otro caso al revés, porque buena parte de la porosidad es de microporosidad, que significa agua retenida, potencial es agua, que ahora discutiremos si sí o si no, pero que en principio asumimos como no aprovechables por las plantas. Y entonces cuando uno imagina, que probablemente hayan visto esta figura en edafología, cómo es la dinámica de humedecimiento, desecamiento y aprovechamiento del agua por parte de las plantas, es un proceso muy variable, diariamente, y esa dinámica hace que en alguna medida veamos después los patrones de extracción de agua en distintos estratos que vemos, con una distribución que si uno mantuviera permanentemente los horizontes superficiales cerca de capacidad de campo, vería, como les dije, raíces en profundidad por esa cuestión de cómo es el crecimiento de las distintas estructuras a lo largo del ciclo y la asignación de asimilados que la planta distribuye siguiendo una distancia entre la fuente y los destinos, y también gobernada fuertemente por meristemas, y las raíces es un gran conjunto de meristemas apicales que generan señales de asignación de asimilados, y que después son más o menos compensadas, como les decía, en función de la distancia a la fuente predominante. Cuando las hojas inferiores quedan sombreadas, empiezan a perder protagonismo. Entonces, es todo un proceso muy dinámico. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un suelo uniformemente franco, a través de todo el perfil, 1,5 metros, 2 metros de suelo, sin discontinuidades texturales muy importantes. Y estamos en una condición de un ambiente de producción de secano. Y entonces ahí la dinámica es, no llueve todos los días nos está reponiendo el agua en el horizonte superficial. En consecuencia, en etapas tempranas está operando parte de la extracción de las plantas, pero no hay cobertura total del suelo, entonces también hay una parte de evaporación, una componente importante que está secando ese horizonte, como dijo Tomás, hasta los 50 centímetros dijo hay evaporación, de ahí para abajo no. Bueno, después discutimos si 50 o menos, pero es cierto, hay una profundidad hasta la cual puede operar la evaporación de manera directa, ya por debajo de ese nivel no pierde importancia, ya no hay pérdida por evaporación. Lo cierto es que ese horizonte superficial está muy sujeto a procesos de rehumedecimiento, cuando hay una lluvia, y de secamiento.
Primero por las dos componentes, evaporación y transpiración, y después particularmente por tipo de exploración. Si tenemos unas gramíneas, por ejemplo, como decían ustedes, está muy explorado ese horizonte y rápidamente esa exploración garantiza tasas de extracción del agua útil, la almacenada entre estos dos límites, elevadas, si la demanda es elevada, y en consecuencia, nuevamente se seca. ¿Qué significa esto? Que pasamos de agua que está retenida a una succión baja, es decir, más fácilmente cedible por las plantas cuando está húmedo, que se va secando y en consecuencia queda con contenidos hídricos que establecen succiones mayores, y a veces el estrato inferior, más húmedo, es un estrato más amable a ceder el agua, y eso hace que distintos estratos vayan participando con distinta importancia o proporción según su condición de nivel de humedad y nivel de exploración por parte de las raíces. Cuando imaginamos que ya estamos cerca de floración, en que las raíces llegaron a su máxima profundidad, a su vez hay variabilidad entre estratos en el nivel de enraizamiento, y en consecuencia hay variabilidad en la participación en el consumo hídrico total de los distintos estratos. O sea que es una sinfonía de varios instrumentos esto, ¿no? Contenido hídrico de cada estrato, profundidad de raíces, densidad de raíces. Entonces, por lo general, sí, la textura, porque se cede el agua con distinta facilidad. Si hay una discontinuidad textural, como les decía, de golpe un horizonte arcilloso, ese famoso horizonte B textural de muchos suelos de la región pampeana, es algo muy diferente. De golpe, en cuanto se extraen unos pocos milímetros, los siguientes están retenidos más fuertemente, entonces se transforma en un horizonte más bien de paso por las raíces, no tiene mucha exploración, porque muy rápidamente los centímetros sucesivos más profundos de suelo contienen agua que es más fácilmente obtenible, y eso favorece la profundización y no la proliferación. Y en consecuencia ese horizonte suele quedar con un enraizamiento que, si bien tiene agua, hay un contenido hídrico no menor de agua disponible, las plantas suelen aprovechar el agua que está en los horizontes en el horizonte superior y en el horizonte subyacente, en el que está inmediatamente por debajo, porque suelen ser de una textura que cede el agua con más facilidad ante la demanda. Y ese horizonte textural, por lo general, siempre está con contenidos hídricos más elevados. No significa que las plantas no lo puedan aprovechar, pero cuando vemos consumos hídricos de ese estrato, es porque verdaderamente solemos estar en situaciones muy críticas de falta de agua, porque antes las plantas van a haber aprovechado el horizonte superficial, como uno imagina en la mayoría de los casos, y también los horizontes subyacentes, que tienen una textura, como les decía, que favorece o es más amigable al consumo de agua. Y ya vimos que las raíces acceden a esas profundidades, por todo lo que discutimos antes. Entonces, bueno, más o menos ahí pusimos en caja varios conceptos que ustedes traían de clima, de edafología, y ahora vamos a poner en el medio a las plantas como para entender un poquito más, asociar esa demanda, determinada demanda, con esa oferta de suelo que acabamos de caracterizar, y las plantas en el medio como un elemento conductor que a priori habíamos dicho, bueno, pero las plantas no pueden ser como una superficie de agua libre, seguro alguna restricción ejercen, y uno puede imaginarlas como tomar un mate. Bueno, no es lo mismo tomar de un vaso, que no hay restricción alguna, que tener que sacar agua de un medio poroso, que puede ser como la hierba que hay en el mate, y tengo que ejercer una succión, y no es tan sencillo, y esa sería la planta. Así que las plantas, bueno, nunca serían como una superficie de agua libre. Veremos si eso es tan así, o de qué depende de ese famoso, como seguramente vieron en fisiología, continuum de suelo, planta y atmósfera, ¿sí? Entonces yo lo que les propongo, ya que hemos
hemos tenido una clase bastante intensa, es que hagamos 5 minutos de pausa, así a su vez cortamos la grabación aquí para que no se haga tan extensa, porque ya lleva 2 horas, y vemos esos otros aspectos, porque hay 2 figuritas, 2 o 3 figuritas que me gustaría discutir, ¿sí? ¿Parece bien? Bárbaro. Bueno, entonces 5 minutos y volvemos, ¿sí?